Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que se estén cuidando. Bueno, ya queda menos, ya vamos a terminar este año. Por suerte venimos bastante bien con el programa, he dado bastantes contenidos. Prácticamente estoy dando lo mismo que di en forma presencial el año pasado, así que bueno, estoy optimista porque no, la verdad que me da muchísima pena que perdieron el año. Bueno, vamos a hablar esta clase esta semana de un nuevo sensor, un sensor de distancia. Fíjense que dice ultrasónico. Bien, este sensor ultrasónico de distancia lo que hace es, tiene acá como dos cápsulas que lo que hacen es emitir un sonido, ese sonido rebota sobre algún objeto y al rebotar vuelve y se capta por la otra cápsula. La cápsula que emite el sonido siempre se llama trigger y la que lo toma, la que lo capta, la recepción de ese se llama eco. Acá tenemos el trigger y acá tenemos el eco. Tiene cuatro patitas, cuatro pines. Una es la VCC, va a la alimentación, fíjense que siempre yo lo estoy colgando al positivo. La otra, ground, tierra, va al negativo de la placa. Bien, trigger y eco van a cualquier par de pines salidas digitales. Bien, o sea que podría usar cualquiera de estos. Acá en este caso lo está cableando al 7 el trigger y al 6 el eco, pero en realidad podrían usar el 11, el 12, el 9, cualquiera, no hay problema. Estos, el 1 y el 2 no se los recomiendo porque a veces fallan, porque son pines que se usan para transmisión y recepción, entonces a veces fallan, pero de estos cualquiera podría usar. Bien, además va a colocar para simular una barra que nos detecte cuán cerca o cuán tan lejos está el objeto, va a colocar tres LED. Recuerden que los LED siempre tienen una parte negativa, que es donde acá no tiene el filito, ven que está bien rectita, y acá donde tiene el círculo es la parte positiva. Entonces de la parte negativa va a poner la resistencia, siempre una resistencia de 220 para el LED, al negativo, y la parte positiva a cualquier LED de salida, a cualquier pin de salida, perdón, del Arduino. Está usando el 4, el 3, el 2, cada LED está con su resistencia. ¿Qué otra cosa tenemos en el cableado? Tenemos siempre una salida de 5 voltios hacia el positivo para poder alimentar todo lo que sea positivo y una de GND hacia el negativo para poder alimentar todo lo que es negativo. Fíjense que caen ahí todas las resistencias de los LED y también la tierra. A veces detecto cableados que fallan porque ustedes cortan los cables, o sea, llegan, supongamos, de acá al 13, llegan acá, se dan cuenta de que les faltó, entonces agarran y vuelven a cablear de acá, acá hacen otro nuevo cableado. Este cableado que no es continuo, que está hecho en dos tramos, hace que la energía, la alimentación o la tierra no llegue. Si ustedes se equivocan, borren, fíjense que esta parte es distinta de esta, yo voy a borrar este, fíjense cómo la otra queda, borren todo y empiezan de nuevo porque después los circuitos no andan y no pueden detectar el error porque a la vista se ve perfecto, me los dejan re prolijitos y yo tengo que empezar a rastrear dónde tienen el cable cortado. Los cables no se cortan, se dibujan con continuidad, ¿bien? Eso es re importante. Bueno, en cuanto al cableado no hay nada más, es un cableado sumamente sencillo. En cuanto al código, lo que vamos a usar es estos tres LED para marcarme si el objeto está cerca o no está cerca. Para eso, si está más cerca, vamos a encender todos los LED. Si está relativamente cerca, dos LED. Si está lejos, ninguno de los LED. Vamos a comenzar usando la instrucción de salida. ¿Por qué? Porque este dispositivo, perdón, de entrada, porque este dispositivo es una entrada. Me avisa desde la afuera cuánta distancia tengo algo. Bien, entonces acá en entrada nosotros vamos a usar esta, leer el sensor de distancia ultrasónico. Es esta que está acá. Leer el sensor de distancia ultrasónico dice del desencadenador, pasador de eco tal, igual en el que el desencadenador en las unidades y ahí yo puedo elegir las unidades. Bien, esto es la instrucción para leer un sensor de distancia. Fíjense que dice leer sensor de distancia ultrasónico. Y me deja decirle en qué pasador está el trigger y en qué pasador está el eco. Fíjense que dice pasador de eco y pasador del desencadenador, o sea, el que desencadena, el que emite el primer pulso para ser captados. Recuerden que este bichito funciona como si fuera un murciélago. Emite un sonido por el trigger, cuando el sonido rebota regresa al bichito y lo capta por el pínico. Entonces, esta es la instrucción que vamos a usar del sensor. Vamos a declarar varias variables. Tenemos la variable distancia para activar y la variable centímetros. La variable distancia para activar la vamos a establecer en 335. Esto es 3 metros 35 porque está en centímetros, 3 metros 35.
Esa es la potencia que nos dice el fabricante que tiene. En realidad el fabricante dice que mide de 2 a 40 centímetros, pero en el simulador no me está leyendo más que 336 centímetros, 335 centímetros, por eso lo he codificado a estos valores. Bien, entonces establecemos la distancia para activar. Decimos que la distancia máxima que va a captar este sensor, perdón, es 335. Medimos el tiempo. Esto lo que hace es emite una onda de sonido, la capta por el receptor, por el eco, y calcula cuánto tiempo ha tomado la onda desde que se emitió hasta que la volvió a captar el sensor. En base a ese tiempo en microsegundos, lo que hace es calcular a qué distancia está el objeto. Entonces, en la variable centímetros, nosotros le vamos a poner que lea el sensor en el desencadenador. ¿Quién es el que desencadena esta reacción? El que emite el sonido, el pin trigger. Fíjense que el trigger yo lo tengo cableado al 7, entonces el pin 7 es el que desencadena el sonido. Pasador eco, ¿quién va a escuchar la vuelta del sonido? El pasador 6. ¿Por qué? Porque el eco lo tengo cableado en el 6. Si ustedes cambian y cablean, por ejemplo, el trigger en el 13 y el eco en el 12, tiene que decir 13 y 12. Ténganlo en cuenta eso porque si no, no funciona. Y dicen que unidades van a medir la distancia calculando el tiempo el que se demora, lo van a traducir a una distancia. Yo le pido centímetros, pero le podría haber puesto también en pulgadas. Bien, nuestra medida siempre es el centímetro, acá en Argentina. Entonces, ahora les digo, vamos a imprimir por el monitor en serie lo que captaste. Imprimo la variable, centímetros, y al lado imprimo un cartelito. Este cartelito acá tiene un espacio, seguramente, para que se vea más prolijo. Entonces va a decir, detecté, no sé, que lo tengo el objeto a 5 centímetros, a 2 centímetros. Fíjense que acá va sin para que se aparezca a 5 y la palabra centímetros al lado. Y acá va con para una nueva lectura. Ahora vamos a ver cómo detectar, digamos, cómo informarle al usuario qué tan lejos está rebotando el sonido. Y lo vamos a hacer utilizando estos 3 LED. Para eso nosotros decimos, si el objeto con el que está rebotando este sensor de sonido está a más de 3,35 centímetros, 3 metros 35, vamos a dejar todos los LED apagados porque entonces quiere decir que el objeto está muy lejos, está casi en la capacidad máxima del sensor. Recuerden que el fabricante nos dice 400 centímetros, 4 metros, pero en el simulador no está leyendo más que este valor. ¿Cómo lo hago? Lo hago con un condicional. Yo necesito hacer una pregunta, esta condición se va a evaluar como verdadero o falso, entonces voy a usar el sí. Fíjense que el sí acá tiene lugar para una condición que tiene que ser contestada como verdadero o falso. Este bucle sí, si no, y este bucle mientras son condicionales porque acá adentro yo puedo hacer preguntas que siempre van a dar un resultado verdadero o falso. Si da verdadero entra y si no, no entra. Le estoy preguntando entonces, si los centímetros leídos son mayor que la distancia para activar. Distancia para activar 3 metros 35. O sea, si el objeto está a más de 3 metros 35, no se enciende ninguno de los LED. Voy a hacer otra pregunta. Le voy a preguntar si el objeto con el que choca este, este pin, este sonido que transmite este bichito, el HCSR04, está a menos de 3 metros 35, pero está a más de 2 metros 35. Entonces, tengo que controlar dos distancias, menos de 3,35. Entonces, yo le voy a decir, la lectura que vos hiciste de la distancia es menor que 3,35, bien, pero también le tengo que decir que tiene que ser mayor que 2,35. Entonces le voy a decir y. Voy a usar la función lógica que la van a encontrar acá en matemática y. Adentro del y se puede meter una expresión y acá otra. Esta expresión tiene que dar como resultado verdadero o falso. Si yo le pregunto si algo es mayor o menor que algo, hay dos respuestas posibles: si es mayor o no es mayor, verdadero o falso. Y de este lado también otra expresión que tiene que ser evaluada como verdadero o falso. Estos dos verdaderos o falsos se conjugan con una nueva función lógica que es la función y para ver si son verdadero y verdadero. En este caso va a dar un verdadero, verdadero y falso va a dar un falso. Para ver cómo se comportan las dos preguntas a la vez. Entonces acá yo le voy a decir si está a más de 235. Entonces les voy a decir, la distancia medida es mayor que 335 que tiene alojado esta variable menos 100, o sea, 235. Si es así, quiero que se prenda un solo LED, el que está en el 2, este. Detecta que el LED está, el objeto está entre 235 y 335 centímetros. Ahora lo voy a acercar un poco más. Si está entre 235 y 100, ¿cómo lo voy a armar? Lo voy a armar de nuevo con un i. Le voy a decir,
la distancia medida está a menos de 335 menos 100, 235. Y a más de 335 menos 235, 100. Bien, voy armando cuentas acá, fíjense que primero está esta, que es la burbujita más chiquitita, y después está esta, el restar es la burbujita más chiquitita, y después está esta que es un mayor, ¿bien? Y adentro, la más externa, perdón, es la I. Así yo tengo que tener mucho cuidado con la prioridad y cuando lo armo. Si en el caso de que estuviera a menos de 235, pero a más de 100, yo lo que voy a hacer es encender los dos últimos LED, el 2 y el 3. Y si el objeto con el que va a chocar este sonido está a menos de 100 y a más de 0 está cerquita, a menos de 1 metro del sensor, lo que voy a hacer es armar la condición también con un i y le voy a decir la distancia medida es menor que esta variable tiene cargado el valor 335, 335 menos 235 es 100 y la distancia medida es mayor que el valor 335 menos 335, o sea, 0, está entre 0 y 1 metro, quiero que se enciendan los 3 LED. Bien, y acá estoy haciendo otra cosa que en realidad no va a andar nunca, porque yo le estoy diciendo, si la distancia es menor, la distancia medida es menor que 335 menos 335, o sea que es 0. Nunca va a dar 0 porque este bichito puede captar, según el fabricante, entre 2 y 40, o sea que es 0 centímetros. Si yo lo tuviera pegado acá al objeto, no lo va a poder captar. Fíjense que la programación es la misma, nada más para que ustedes armen condiciones y se fijen y hagan la prueba de que no cambia. Pónganle si quieren acá todos a alta, alta, baja, que titile, pónganle un bucle, lo que ustedes quieran y van a ver que acá no entra nunca. Le pueden poner un cartel porque van a ver que no entra, porque el sensor no capta distancias menores que 2 centímetros. Finalmente espero 2 segundos. Como esto es una función loop, vuelve a entrar mientras que la simulación no esté detenida y vuelve a analizar qué distancia le dio, la calcula en centímetros y una vez que la calcule en centímetros, si está más fuera del alcance, no prende ningún LED. Si está entre el alcance y 235, prende un solo LED. Si está entre 1 metro y 235, se encienden 2 LED. Y si está a menos de 1 metro, se encienden los 3 LED. Y esto así vuelve a andar. Bueno, pruébenlo, cárguenlo. Voy a hacer otro video para probar el tema de cómo lo vamos a codificar esto en C.